Bien. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 25 minutos del día 6 de julio del año 2022, se abre la reunión híbrida, tanto presencial como de acceso remoto o virtual de estas comisiones unidas, prevista por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Acuerdo número 67, diagonal 001, diagonal 2021, aprobado los 28 días del mes de septiembre del año 2021 por esta 67ª legislatura. Con el objetivo de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario, por favor, se sirva a pasar la lista de asistencia. Con mucho gusto, compañera diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Carla Rivas Martínez. Diputado Omar Bazán Flores, presente. Diputado Roberto Marcelino Carrión. Diputado Óscar Daniel Avitia. Diputado Ismael Pérez. Presente, diputado. Presente. Bienvenidos a todos los. Aquí está Carrión también. Perdón que no volteé la pantalla. Diputada Ivonne Salazar Morales. Diputada Adriana Terrazas Porras. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. En la pantalla. Diputado Alfredo Chávez. Diputada Amelia Dianira. Presente. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Presente, diputado. Muy bien. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Estamos 10 de los 12 integrantes. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 6 de julio del 2022, instalados en la Salón Legisladores, ubicado en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en esta se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, aprobación del acta de la reunión anterior. Número 4, análisis y discusión del siguiente asunto turnado a las comisiones unidas. Asunto 1122, iniciativa con carácter de decreto con el propósito de reformar y adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transporte, así como de la Ley Orgánica del Ejecutivo, ambas del Estado de Chihuahua, del Decreto 516, diagonal 2014, del cuarto periodo extraordinario, por el que se creó la operadora de transporte Vivabús Chihuahua, así como el decreto número 546, diagonal 97 del segundo periodo ordinario, relativo al fideicomiso Tránsito Amigo, todo ello en materia de transporte. Iniciadora o promovente la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua. Número 6, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, le solicito al diputado secretario se sirva a tomar la votación respecto a la aprobación del orden del día para esta reunión, por favor. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los diputados, los que estén por la afirmativa, respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. Por unanimidad queda aprobado el orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para aprobación de las diputadas y diputados el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por medios electrónicos con la debida antelación, por lo cual les solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. No habiéndola, declaro aprobada el acta de la reunión anterior. Ahora bien, dando continuidad a los trabajos comenzados en la reunión anterior respecto del análisis de la iniciativa marcada con el número 1122, de las cuales se da cuenta quienes la integran, y habiéndolas todas y todos escuchado los argumentos del secretario general de Gobierno, que al tratarse de un instrumento de gobernanza necesario para la urgente administración, organización y el correcto desempeño de los servicios de transporte, que principalmente consiste en una reorganización estructural de la dependencia encargada de la administración de estos servicios, y además, habiendo todas y todos ustedes tenido la oportunidad de revisar la propuesta, les pregunto si tienen alguna observación
o propuesta adicional que puedan ser discutidas o analizadas para estar en posibilidad de aprobar el sentido de un proyecto de dictamen. ¿Alguien tiene alguna observación, alguna propuesta? Adelante, diputada Adriana Terrazas, por favor. Sí, gracias, presidenta. Pues efectivamente a mí me parece prematuro el aprobar el sentido del voto en esta reunión. Que en el grupo parlamentario de Morena consideramos que el presente proceso legislativo está violando los principios de transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas. El pasado 4 de julio, o sea, el día de antier, se presentó por medio de la oficialidad de partes de este honorable Congreso la iniciativa que estamos analizando, misma que se encuentra rubricada por la iniciadora el 14 de junio, es decir, que presenta 15 días después de su rúbrica. Es un tema que por descuido se encuentra analizado de manera expedita, pero sin un análisis jurídico social serio. Consideramos que no se ha tomado en cuenta, si bien hubo reuniones con los transportistas, me parece que falta la parte de los usuarios, la parte de la sociedad, que es realmente a quien nosotros debemos de cuidar. Durante la instalación de las Comisiones Unidas, ayer, se solicitó la instalación de mesas de trabajo por parte de aquí de mi compañero Óscar Avitia, para que se diera voz a los transportistas y usuarios, en sí a todas las personas que les atañe el tema, puesto que es un asunto de interés público, negando el acceso y derecho a un parlamento abierto de la sociedad chihuahuense. En consecuencia estaríamos creando una absoluta falta de certeza jurídica, sobre todo para los usuarios. Y por otro lado, el presente proceso legislativo deja de manifiesto una defraudación al principio rector del Poder Legislativo del Estado, consistente en el deber de actuar como parlamento abierto, demostrando que la mayoría parlamentaria actúa en contra de la opinión ciudadana y evade que las iniciativas se puedan robustecer de las diversas opiniones de actores sociales, usuarios del transporte público, transportistas, concesionarios y en sí de toda la ciudadanía chihuahuense. Reitero que tengo entendido que se hicieron foros con los transportistas y fue muy explícito ayer el secretario de gobierno en las diversas opiniones de los transportistas. Y nosotros queremos dirigirnos básicamente a la ciudadanía, al usuario del transporte. El órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante donde encuentren causa de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como también de los minoritarios. Lo anterior, toda vez que las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública aquello que va a ser objeto de la votación final y por tanto otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos. El cumplimiento de los principios deliberativos asegura que todos los representantes populares tengan participación activa y eficaz en el procedimiento legislativo con el fin de respetar los principios de igualdad, consideración y respeto a todas las opiniones, corrientes e ideas, cuya manifestación culmina en el acatamiento de la decisión de la mayoría. De igual forma, garantizan que la decisión final sea conformada a la deliberación plural e incluyente. Consideramos con mucha premura, presidenta, bajo todo lo que los argumentos que le acabo de dar, el tomar una decisión del voto. Nosotros como grupo parlamentario, ahorita hará uso de la palabra mi compañero Óscar Avitia, tenemos algunas aportaciones y lo decía yo ayer cuando hice uso de la palabra ante el secretario general de gobierno, que yo felicitaba y que se haya tomado una decisión de tomar riendas en la cuestión del transporte y que el grupo parlamentario de Morena lo tomábamos con mucha responsabilidad y el hecho que estemos haciendo hoy estas observaciones es cumplir con lo manifiesto ayer, que lo tomamos con mucha responsabilidad. Me parece que falta participación de los ciudadanos en este tema y aparte hay aportaciones importantes
que no quisiera yo adelantarme, le cedería, si usted lo permite, o si él hace uso de la palabra, a mi compañero Oscar Avitia. Entonces me parece que premura la decisión del sentido del voto, también aclarando que es en la única comisión que se adelanta el sentido del voto, por lo que yo pediría concretamente que nos permitieran contribuir a esta iniciativa. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Sí, bueno, ustedes conocieron la exposición que nos hizo ayer el secretario, que esta ley pues se trabajó hace 2 años la anterior legislatura. También se llevaron a cabo foros, hay testigos de ello, con la ciudadanía y con los mismos permisionarios, concesionarios, se recogieron todas aquellas observaciones de los usuarios de los diferentes tipos de modalidades de transporte, así como de los prestadores de servicio. Todo eso desembocó pues en la presentación de una iniciativa que en aquel entonces se aprobó por la 35ª legislatura, sexta, perdón. Y viene hoy este proyecto a reformar ciertos puntos, no viene a hacer una reforma como tal integral. Se reforman los que nos expuso ayer el secretario. Entonces, muchos de los otros artículos fueron producto de las necesidades que los mismos usuarios del sistema de transporte vinieron a presentar a este Congreso del Estado en la anterior legislatura. Estos puntos fueron temas álgidos, temas que precisamente el sector, que también algunos aclamaban, se quedaban en estado de vulnerabilidad de los permisionarios, de los concesionarios, que los dejaban a ellos pues en un tema de inoperatividad para poder prestar el servicio como ellos decían que podían prestarlo. El tema de la urgencia como tal es por un tema de la subsecretaría que asume ya el control a través ya no de la Dirección de Transporte, sino de la subsecretaría, para atender ya esta demanda que hacían los permisionarios, los concesionarios y los propios usuarios del sistema pues de transporte. Tenemos una ley que pues ha sido inoperante, que no se ha podido ejecutar, y esto es, como les comentaba ayer, para cerrar la pinza, para poder tomar la rienda y darle con los temas. Yo le comentaba ayer al diputado Oscar Avitia que todas las leyes son perfectibles. El hecho de ahorita aprobar esta iniciativa que viene a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Obras no es limitativo de poder seguir reformando y poder en su momento instalar, ¿por qué no?, mesas técnicas, mesas de trabajo para seguir nutriendo y fortaleciendo, robusteciendo la propia ley de transporte en el demás articulado. Este tema en específico que se turna a estas comisiones es de una urgencia pues para la operatividad que necesita ya todo el estado, en específico Ciudad Juárez y Chihuahua. Entonces, estamos abiertos, incluso lo comentaba el diputado desde la Comisión de Obras, que tenemos algunos otros asuntos también de interés del tema de transporte y que estamos trabajando a través también de la ley de movilidad, pues podernos sentar a seguir con una reforma siguiente para la ley de transporte, pero en este tema en específico, por la urgencia que merece el tema orgánico, es que lo estamos ya presentando de esta manera, diputada, pero también se les comentó que podían hacer llegar sus observaciones, que incluso el diputado Bazán hizo llegar algunas de ellas el día de ayer, de las que se estuvieron analizando, estudiando, precisamente para hoy discutirlas, hoy estar arrastrando el lápiz y cada uno vertiera sus opiniones para poderlas incorporar, ¿por qué no?, a este dictamen que pues podríamos estar o no aprobando el día de hoy. Sí, insisto, fue antier cuando llegó aquí a la comisión, fue ayer cuando se dio a conocer, y nosotros como grupo parlamentario de Morena, claro que queremos hacer aportaciones, claro que estamos de acuerdo que es urgente y que se debe reformar, pero no tenemos el tiempo suficiente de un día para otro para aprobar el sentido del voto. Me parece que no se da, lo reitero en otras comisiones, la aprobación del sentido del voto. Primero se hacen las observaciones y una vez que se hacen las observaciones y vemos que sean tomadas en cuenta, entonces podemos dar el sentido de nuestro voto. Me parece que son casi menos de 24 horas para haberla revisado y haberla analizado. ¿Quería externar la palabra, diputado? Adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Ahorita manejaba
la diputada que preside propiamente estas Comisiones Unidas, en la legislatura pasada se aprobó una ley inoperante. Y bueno, fue inoperante propiamente porque no se tomó en cuenta la opinión de todos los sectores. Y en esta está muy focalizada a los dueños, a los operadores, a los transportistas, pero no está vista desde el enfoque propiamente de los usuarios. Y era parte de las cuestiones que comentábamos ayer. La verdad es que no entiendo la urgencia de que esté aprobada. Ahorita se decía, bueno, pues que reformar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. No entiendo cuál sea la urgencia de que ya se reforme la ley orgánica del Poder Ejecutivo sin antes promover una consulta, unas mesas técnicas, un parlamento abierto. Finalmente es un derecho que tienen las y los chihuahuenses. O si la urgencia es que en este periodo, en esta fecha o de la próxima semana, se aprobara, pues se hubiese enviado con más tiempo. Y si no se envió con más tiempo, entonces quiere decir que no estaba lista y quiere decir que es una iniciativa improvisada. Y por otra parte, ojalá y todas las iniciativas le diéramos la misma importancia para que en 3 días estuviese dictaminada. Hay ultras que duran 8 meses o más, como algunas que se han presentado. Incluso esta iniciativa ni siquiera contempla ya iniciativas que se han presentado a la ley de transporte. Y bueno, en nuestro grupo parlamentario tenemos 2 iniciativas que se presentaron y no vienen contempladas, ni siquiera la oportunidad de discutirlas. Consideramos que no ha sido suficientemente consultada y discutida. No hay transparencia ni publicidad en los datos que fundan y motivan la iniciativa. Se prescinde como si nunca se hubieran presentado iniciativas, como ya lo habíamos comentado. No toma en cuenta las necesidades de las y los usuarios. No es incluyente, no contempla ni medidas en favor de las mujeres, ni de las personas con discapacidad, ni adultos mayores. No se establecen obligaciones a los concesionarios para disponer de unidades o espacios de transporte adaptado para las personas con discapacidad o para garantizar la seguridad de las mujeres. No se incluye a representantes de las y los usuarios en el organismo de consulta, solo a concesionarios y organismos patronales, por lo cual hacemos la solicitud de manera formal a la comisión. Por supuesto va dirigida a quien la preside, a la diputada Carla Yamilia Rivas Martínez, presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 bis de la Constitución del Estado de Chihuahua, así como el artículo 15 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos solicitar la creación de mesas técnicas donde se escuche y garantice el derecho humano al parlamento abierto a la ciudadanía en general, así como a grupos vulnerables, a transportistas y demás ciudadanos interesados en el análisis del asunto 1122 relativo a la iniciativa con carácter de decreto con el propósito de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, del decreto 516/2014, por el que se creó la operadora de transporte Vivebus Chihuahua, así como el decreto 546/97 relativo al fideicomiso Tránsito Amigo. Todo ello en materia de transporte. Lo anterior con la finalidad de garantizar a las y los chihuahuenses la información sobre el transporte público que repercute directamente en un derecho humano a la movilidad. Firman la diputada Adriana Terrazas Porras y su servidor, diputado Oscar Daniel Aviti Arellanes. Hacemos la entrega formal de esta solicitud. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Diputada presidenta. Adelante el diputado Bazán y enseguida la diputada Yanira, por favor. Gracias. Adelante, diputada, si gusta. Si no tiene inconveniente, la presidenta. Adelante. Adelante. Gracias, diputado. Muy buenas tardes a todas y todos. Nada más para hacer, nosotros estaremos enviando nuestras observaciones, pero ya sobre el dictamen. Entonces, sí, esa sería nuestra participación. Gracias. Gracias, diputada. Adelante, diputado Omar Bazán.
No, adelante, diputado Sánchez. Yo Adelante, quiero sí. hacer una síntesis. Gracias. Gracias. Bueno, yo tendría aquí algunas preguntas porque creo que se está dando por sentado algunas cosas que todos los integrantes de la comisión no conocemos en términos formales. Preguntaría a la presidencia el trámite que se le buscara a esta iniciativa. Es decir, se está coligiendo que efectivamente aquí se estaría analizando, definiendo el sentido del dictamen, eventualmente resolviéndose el día de mañana, con perspectivas a que se resuelva dentro del periodo extraordinario que, según se intuye también sin conocimiento formal, sería convocado para el lunes de la siguiente semana. Entonces, quisiera saber si esto efectivamente es así, porque creo que no podemos darlo por sentado. Y adicionalmente, quiero hacer referencia al artículo 68 de la Constitución Política del Estado, que regula el supuesto de iniciativas preferentes. Es decir, nosotros entendemos que efectivamente el Ejecutivo estatal, en su función gobernante, tiene urgencias en carácter legislativo. Me parece que efectivamente este tema tiene una relevancia, tiene además un componente urgente de atención. Sin embargo, cuando estos supuestos se actualizan, la Constitución nos da la salida y contempla precisamente el procedimiento de iniciativas de carácter preferente para el Ejecutivo estatal. Y aquí se establecen plazos y supuestos. Fíjense, en tratándose de iniciativas preferentes a cargo del Ejecutivo, se establece un periodo máximo de 45 días para la emisión del dictamen. Es decir, en iniciativas de carácter preferente, el plazo constitucional máximo es de 45 días. Esta iniciativa está, me parece, resolviéndose o buscando resolverse de una forma muy rápida, y que, si bien es cierto, en una legislatura anterior, donde al menos yo no estuve presente, se realizaron estos mecanismos de consulta y que el Ejecutivo del Estado ha realizado los propios, me parece que es responsabilidad de esta legislatura procesar un tema de esta envergadura, pues con una profundidad necesaria y adecuada. Desde Movimiento Ciudadano no estaríamos en este momento en posibilidades de definir una postura respecto de esta iniciativa, en razón de que consideramos es necesario un tiempo mayor para poderla analizar, entendiendo su urgencia, entendiendo su relevancia y entendiendo la responsabilidad que esta legislatura particularmente tiene. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Adelante, diputada Adriana Terrazas. Sí, nada más no quisiera ser muy redundante, pero como bien lo manifiesta el diputado Francisco Sánchez, estas consultas y todo este trabajo se hizo en la pasada legislatura, y al igual que el diputado Francisco Sánchez y otros diputados que nos encontramos aquí presentes, no formamos parte de la anterior legislatura. Es de suma responsabilidad nuestra contribuir. Entiendo la urgencia y entiendo el tema, es uno de los temas más sensibles del Estado. Y repito, celebro que se tomen las riendas ya de esto, pero creo que debemos tomarla con mucha responsabilidad y hacer la mejor de las contribuciones, sobre todo para los usuarios principalmente, y por qué no también para los transportistas. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. En efecto, y yo creo que todas y todos los diputados y diputadas coincidimos que el tema es relevante y de actuación urgente. Para el sector, tanto apoyar al sector que presta el servicio como a los usuarios sobre todo. Y en efecto, yo sé que muchos no se estuvieron, mi punto era que se llevaron a cabo foros regionales, y esta administración hizo lo propio con los foros a través de la consulta con el sector que presta el servicio. Y también quería comentar, si gustan, tenemos una propuesta, entiendo, de la creación de mesas técnicas. Podríamos pasar a una votación como tal, para que se tome el acuerdo a través de estas comisiones unidas de esta propuesta que hace. Y comentar mucho de lo que comenta el diputado Óscar Avitia,
se incorpora dentro de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que se está trabajando actualmente en mesas técnicas, que se salió precisamente de la comisión que integramos, del tema de accesibilidad, de movilidad, de seguridad, de incorporación a personas con capacidades diferentes, de tema de infraestructura sobre todo, y que próximamente incluso convergerán la Ley de Movilidad nueva a presentarse con la Ley de Transporte. Por eso es mi punto de que no es limitativo de que ya no se puedan realizar más modificaciones a la Ley de Transporte. Por el contrario, se pueden establecer otros mecanismos también de abonar a ambas leyes donde en los puntos que convergen. Y pues, si gustan, el diputado Omar Bazán tenía una participación. Adelante. Pues meramente lo que usted acaba de comentar, está muy claro las visiones. Hay una propuesta de la diputada Adriana Terrazas, también del diputado Óscar Avitia y del mismo diputado Francisco Adrián. Creo que podríamos ponerlas a consideración. Ellos están proponiendo no discutir hoy el dictamen y creo que hay que preguntar a este cuerpo colegiado si seguimos o no en ese término. Y después de la votación, yo quisiera hacer otros comentarios, si me lo permite, presidente. Claro que sí, diputado. Adelante, diputado. Bueno, solamente para aclarar el punto, no es que no queremos discutir el asunto. No, lo que pretendemos es que se discuta a profundidad, que se consulte a los diversos sectores, Por eso, que participemos en los foros de consulta, en las mesas técnicas y que en el periodo que corresponda aprobar un dictamen lo más robustecido posible en su iniciativa. muy bien, diputado. Para aclarar lo que comenté, la propuesta sería poner si lo permite la presidenta, mi propuesta a la presidencia es someter a votación si no se discute hoy el dictamen para hacer todo lo que usted está diciendo. Entonces hay que ponerlo a consideración. Hay una propuesta y el diputado Sánchez también quiere hacer uso de la palabra. No sé, diputado. Bueno, adelante, aquí diputado. la presidenta. Sí, gracias. Yo ver si se puede responder es la pregunta que formulé, es decir, si efectivamente el interés es que se resuelva dentro del periodo extraordinario, que según tenemos conocimiento de manera extraoficial sería convocado para el día lunes. Si se puede responder esa pregunta. Y lo segundo, si la iniciativa fue presentada con el carácter de preferente, si la Secretaría Técnica de estas Comisiones Unidas puede responder ese cuestionamiento. Es cuánto. No fue presentada de manera preferente, diputado. Adelante, diputada Adriana Terrazas. Sí, sobre todo derivado de su respuesta a la pregunta que hizo el diputado Sánchez, pues yo pues, y mi propuesta inicial, así inicié mi intervención, es que no se votara en esta sesión el sentido del voto. Bien, entonces tenemos dos propuestas. La propuesta de la diputada Adriana Terrazas de que no se someta a consideración hoy el sentido del dictamen y la propuesta del diputado Óscar Avitia de la creación de mesas técnicas. Adelante, diputado Alfredo Chávez, por favor. Gracias, muy breve. Buenas tardes a todos y a todas. El día de ayer, el secretario general de Gobierno dio una exposición de la esencia de esta iniciativa. Yo, en lo personal, creo que fue sustancioso y creo que se dejó muy claro los 3-4 puntos torales que tiene esta iniciativa. Por supuesto, yo le doy un voto de confianza a lo que hizo ya esta administración en el sentido de hacer mesas técnicas y foros con los usuarios, con los permisionarios, con toda la gente que está involucrada como tal. La esencia de la reforma es regresarle a la Secretaría General de Gobierno la subsecretaría o crear la subsecretaría de Transporte a fin de tener control también y la posibilidad de gestión del transporte en el Estado. Creo que eso sí es la urgencia y al final, pues esta iniciativa no se trabajó de semanas para acá, se tiene alrededor de un año trabajando, donde se le tiene que dar la posibilidad a la Secretaría General de Gobierno de tener estas facultades. Pero además, no es limitativo, bien lo dice la presidenta de esta comisión, el tema de transporte tendremos que verlo muchas veces, no nada más en esta comisión. Yo creo que sí tenemos apuro, yo creo que sí se debe tener el apuro de que se empiecen a dar pasos ya en la mejora del transporte y creo que este es un primer paso. A mí sí me gustaría, y lo digo abiertamente, que se tocara en el periodo extraordinario, porque al final pues ya llevamos casi un año
y los problemas de transporte siguen vigentes en el estado. Creo que este es un primer paso. Yo sí decirles que en absoluto nos oponemos a que los actores y toda la gente involucrada en el tema de transporte venga a este Congreso, y también invitar a que podamos iniciar o tener otras iniciativas a fin de robustecer esta ley, no es limitativo. Yo creo que en el caso concreto hay 3 puntos de esta reforma que nos plantea el Ejecutivo que creo que sí son necesarios su implementación de manera eficaz y rápida. Eso sería todo, presidente. Gracias, diputado. Bien, entonces le solicitaría al diputado secretario someter a consideración la primera propuesta que hace la diputada Adriana Terrazas en relación a que no se discuta hoy el sentido del dictamen. ¿Correcto, diputada? Es correcto. Sí. Por favor, diputado. Con mucho gusto. Pregunto a las y a los diputados sobre la propuesta ya planteada por la diputada presidenta. Diputada Carla Rivas Martínez. En contra, diputado. Diputado Omar Bazán Flores, en contra. Diputado Roberto Marcelino Carrión. En contra, diputado. Diputado Oscar Daniel Avitia. Diputado Ismael Pérez. En contra, diputado. Diputada Ivonne Salazar. Diputada Adriana Terrazas Porras. A favor. Diputada Georgina Alejandra Bujanda. Diputado José Alfredo Chávez. Diputada Amelia de Yanira. Abstención. Diputado Gabriel Ángel García. En contra, diputado. Diputado Francisco Adrián Sánchez. A favor por las razones expuestas. Muy bien. Tenemos una abstención y 3 a favor. El diputado Sánchez, el diputado Oscar y la diputada Adriana a favor. Bien. La diputada Deyanira se abstuvo y los demás en En contra. contra. Gracias, diputado. Entonces, se desecha la propuesta presentada por la diputada. Y le solicitaría de igual manera, por favor, someter a consideración de las y los diputados integrantes de la comisión, de las Comisiones Unidas, la propuesta presentada por el diputado Oscar Avitia respecto a la creación de mesas técnicas para el análisis de la iniciativa. Diputada Carla Rivas. En contra. Diputado Omar Bazán, en contra. Diputado Roberto Marcelino Carrión. En contra, diputado. Diputado Oscar Daniel Avitia. Muy bien. Diputado Ismael Pérez. En contra, diputado. Diputada Ivonne Salazar. Diputada Adriana Terrazas. A favor. Diputada Georgina Bojanda. Diputado José Alfredo Chávez. Diputada Amelia de Yanira. A favor. Diputado Gabriel Ángel García. En contra, diputado. Diputado Francisco Adrián Sánchez. A favor. Tenemos 4 a favor y 8 en contra. Gracias, diputado secretario. Bien, continuando con el orden del día, me parece perdón, damos la bienvenida también al diputado Piñón que nos acompaña aquí en la reunión. Gracias, diputado. Bien. Sí. Y usted iba a hacer algunos comentarios. Adelante, diputado. Siguiendo con el orden del día, estamos en la lista de oradores sobre la propuesta de el asunto número 1122. Yo quisiera pedirle, si no tienen inconveniente, a esta presidencia pudiera la Secretaría Técnica poder dar un concentrado en las disposiciones, ya sea leídas, de cómo quedaría la propuesta de este dictamen. Adelante, la Secretaría Técnica de... Por favor, secretario técnico. Sí. ¿Se les comparte también la pantalla? Sí, sí van a tener acceso.
Bien, en el cuadro comparativo tenemos la comparación de cómo está la ley vigente actual de la ley de transporte y tenemos el proyecto de reforma. Voy a dar lectura al proyecto de reforma con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Gracias. Artículo 12, fracción primera, es lo que se cambia. Ejercer las atribuciones conferidas por esta ley por conducto de la subsecretaría y sus áreas de conformidad con la distribución de funciones previstas en el reglamento interior de la secretaría y el reglamento de esta ley. Fracción sexta, instruir a la subsecretaría las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias. Fracción séptima se deroga. Fracción octava se deroga. Fracción décima se deroga. Artículo 13. La subsecretaría tendrá las siguientes facultades. Fracción 30. Autorizar, modificar horarios de servicio, itinerarios y derroteros, ubicación de paradas y bases, y ellos y su denominación. Fracción 38. Promover la implementación de una plataforma tecnológica exclusiva para prestadores del servicio de transporte de taxi, con las mismas características que aquellas plataformas utilizadas por las empresas de redes de transporte, que permita impulsar la competitividad del servicio de transporte de taxi. Fracción 39, convocar a sesiones del Consejo Consultivo de Transporte, del Comité de Transporte y demás órganos creados en virtud de esta ley y sus reglamentos por instrucción del presidente del órgano correspondiente. Fracción 40, autorizar la creación, estatutos y reformas de las personas morales que presten servicio de transporte objeto de la presente ley. Fracción 41, autorizar de manera temporal a personas físicas o morales la prestación del servicio de transporte público en casos de suspensión del servicio por causas de caso fortuito, fuerza mayor, intervención, interés social o utilidad pública. Fracción 42, las demás a las que esta ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios reconozcan ese carácter. Artículo 25, fracción tercera. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología o el representante que designe. Estamos hablando del Consejo Consultivo y su integración. La persona titular de la subsecretaría es también el cambio nada más de la denominación para la integración del Consejo Consultivo de Transporte. Artículo 26. El Consejo Consultivo será presidido por la persona titular de la secretaría o su representante designado y la persona titular de la subsecretaría fungirá como secretario del Consejo. Anteriormente el Consejo Consultivo será presidido por la persona titular de la secretaría o su representante designado y el director fungirá como secretario del Consejo. Artículo 28. El Consejo Consultivo sesionará en forma ordinaria por lo menos 2 veces al año y extraordinariamente cuando convoque la persona titular de la subsecretaría a instrucción del presidente, o sea, solicitado al mismo por la mayoría de sus miembros. Artículo 34. El comité asesor estará integrado por 12 miembros honorarios, cuyos integrantes del sector privado deberán tener conocimiento y experiencia en materia de desarrollo urbano, transporte y movilidad. El comité asesor se conformará por fracción séptima, una persona representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Segundo párrafo, el comité asesor no contará con estructura ni presupuesto propios, por lo que para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará del personal adscrito a la subsecretaría. Los actos jurídicos que acuerde el comité se formalizarán por medio del presidente o el secretario técnico por acuerdo de sus integrantes y que al efecto señale el propio comité. Artículo 52, segundo párrafo, tercer párrafo. Los vehículos que presten este servicio deberán contar con el sistema de posicionamiento global que comparta su geoglobalización y demás información con el sistema de geolocalización, operado por el Sistema Integrado por el Transporte o la Subsecretaría de manera estable, continua y en tiempo real, para lo cual deberá cumplir con las especificaciones técnicas que establezca la subsecretaría. Estamos cambiando nada más el término dirección por subsecretaría en este párrafo. Artículo 72, fracción primera. Transporte especializado en modalidades
de escolar, de personal turístico, publicitario y de personas con discapacidad. Hace referencia a los requerimientos del permiso para la prestación de servicio. Artículo 75. El otorgamiento de concesiones se podrá realizar mediante un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien mediante adjudicación directa de la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de esta ley y en los términos de las condiciones que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. Fracción séptima, el historial de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de operación de transporte en otras concesiones que tenga o en las que participe el concursante, así como el historial de las multas y sanciones de transporte, vialidad y tránsito a sus conductores y vehículos en las concesiones o permisos que tengan. Artículo 76, segundo párrafo. Serán nulas de pleno derecho las concesiones otorgadas fuera del procedimiento correspondiente y sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, con las excepciones previstas en esta. Artículo 83. En caso del fallecimiento o declaración de ausencia de una persona física titular de una concesión o permiso, la concesión o permiso en cuestión podrá ser otorgada mediante el proceso a que se refiere el artículo 120 de esta ley. Para continuidad en la prestación del servicio objeto de las concesiones o permiso en la cuestión, la subsecretaría expedirá los permisos temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso correspondiente. Emitido el fallo de la concesión, artículo 88, segundo párrafo. Emitido el fallo de la concesión, se publicarán los puntos resolutivos del mismo en el periódico oficial del Estado y la persona física o moral a quien se otorgue tendrá un plazo máximo de 30 días naturales para acreditar los requisitos previstos en la presente ley de manera enunciativa, no limitativa. Artículo 91. La concesión o permiso que se otorgue es personal, intransferible, inalienable e inembargable. Solo podrá hacer uso de ella la persona física o moral a quien se hubiera otorgado, con excepción de lo señalado en el título cuarto, capítulos 11º y 12º, referente a la intervención de las concesiones y la sucesión. Intervención de las... aquí está repetido. Bien, la concesión o el permiso serán transferibles únicamente en los casos previstos en la presente ley, una vez satisfechos los requisitos establecidos. Artículo 91 bis. La concesión o el permiso podrán cederse con autorización de la subsecretaría, para lo cual los interesados deberán concurrir personalmente ante la subsecretaría a ratificar la solicitud correspondiente y acreditar los requisitos previstos por el artículo 81 de esta ley. La cesión podrá efectuarse a las siguientes personas: cónyuge, descendientes en primer grado, concubina o concubinario, que se acreditará con la resolución judicial correspondiente. Además de las personas enumeradas con anterioridad, las concesiones y permisos serán transmisibles a través de la subsecretaría, que podrá autorizar la cesión siempre y cuando el titular la haya explotado adecuadamente durante un año y el adquiriente garantice igual o mejor prestación del servicio que el titular anterior. Una vez presentada la solicitud con todos los documentos necesarios, la subsecretaría se abocará al estudio de la misma, tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley en los términos previstos por el reglamento. La subsecretaría analizará y evaluará la documentación que se presenta con la solicitud a que se refiere el presente artículo dentro de un plazo de 30 días naturales, dentro del cual podrá requerir a los interesados información adicional cuando ésta sea necesaria para acreditar los requisitos de forma y trámite. En caso de acordar la procedencia y el cumplimiento de los requisitos, se otorgará al solicitante un plazo máximo de 30 días naturales para acreditar los requisitos previstos en el artículo 88 de esta ley. Serán improcedentes las sesiones efectuadas ante fedatario público o cualquier instancia diversa a la autoridad de transporte. Artículo 92, fracción segunda. En caso de sustitución temporal de vehículos hasta por un plazo de 90 días en un periodo de un año, contado a partir de la solicitud del primer permiso, excepto en los casos de transporte público colectivo o en cuyo caso solo podrá sustituirse por unidades registradas. Hago referencia al encabezado del artículo para tener mayor sentido. El permiso temporal es un acto administrativo que procede en la prestación del servicio público de transporte en las modalidades aplicables por un tiempo determinado y que se otorgará en los casos de excepción siguientes. Bien, fracción séptima. El desarrollo de un procedimiento administrativo con motivo de modificación de concesiones o permisos presentado ante la subsecretaría. Artículo 92 bis. En caso de fallecimiento de los conductores de servicio de taxi cuya muerte ocurra como consecuencia directa de un percance
acontecido durante la prestación del servicio, podrá ser otorgada una concesión para el servicio de transporte en la modalidad de taxi, de conformidad con lo siguiente. El conductor fallecido deberá estar inscrito en el registro de forma previa al percance. El percance deberá haber ocurrido durante la prestación de un servicio en un vehículo sujeto a una concesión de transporte vigente en la modalidad de taxi. La persona beneficiaria del conductor fallecido deberá presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad en materia de transporte dentro de los 90 días siguientes al fallecimiento del conductor. En caso de que la persona beneficiaria carezca de la resolución judicial que acredite el concubinato, podrá presentar el documento en que conste que ha dado inicio al procedimiento para obtenerla, con lo cual la autoridad de transporte dará trámite a la solicitud y resolverá una vez presentada la declaratoria judicial señalada. A la solicitud se acompañarán todos los elementos de prueba que acrediten que el fallecimiento ocurrió durante la prestación del servicio de taxi, el vínculo con el conductor fallecido en su caso y los demás requisitos establecidos en el reglamento. De igual forma, la autoridad podrá requerir la colaboración de otras personas o instituciones para llegarse de elementos que permitan determinar que el fallecimiento ocurrido durante la prestación del servicio de taxi. Una vez acreditado lo dispuesto en la fracción anterior, el beneficiario del conductor fallecido deberá cumplir con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión previsto en el artículo 81 de esta ley, dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la solicitud ante la autoridad en materia de transporte, quien resolverá lo conducente de conformidad con el procedimiento señalado por el artículo 82 de esta ley. En caso de acordar la procedencia y el cumplimiento de los requisitos, se otorgará al solicitante un plazo máximo de 30 días naturales para acreditar los requisitos previstos en el artículo 88 de esta ley. La concesión objeto del presente artículo podrá ser otorgada a la persona beneficiaria que ésta haya designado por virtud de lista previamente inscrita ante la subsecretaría, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a sucesión legítima en los términos de la legislación civil aplicable o, de no existir una lista inscrita, a una persona en el siguiente orden preferente: cónyuge, supérstite, descendiente en primer grado, concubina o concubinario, que se acreditará con la resolución judicial correspondiente, o ascendientes en primer grado. Se extinguirá la concesión en caso de no haber lista inscrita, cuando todos los beneficiarios de la lista inscrita o del inciso B estuvieran imposibilitados para recibir la concesión respectiva. No procederá el otorgamiento de la concesión a que se refiere el presente artículo cuando existan indicios de que el fallecimiento del conductor hubiera acontecido con motivo de la conducción del vehículo en estado de ebriedad, bajo los influjos de otras sustancias estupefacientes o en incumplimiento de normas viales. Artículo 95. Las concesiones y permisos podrán renovarse por el mismo periodo que fueron otorgadas, siempre y cuando estén al corriente con las obligaciones impuestas por esta ley y no haya violado reiteradamente los preceptos de la misma. Artículo 96. La solicitud de renovación de concesiones y permisos deberá presentarse a la subsecretaría por escrito y de forma previa a su vencimiento. De no presentarse tal solicitud, la concesión o el permiso se extinguirá. Artículo 97. En ningún caso se renovará la concesión o permiso a los que, habiendo sido titulares de alguno, se les hubiere extinguido por cualquiera de las causas señaladas en el capítulo 7º de este título. Artículo 100. Fracción séptima. Tramitar ante la autoridad de transporte competente. Estamos hablando de los conductores de transporte, tendrán las siguientes obligaciones. Tramitar ante la autoridad autoridad de transporte competente y portar a la vista el tarjetón de identidad vigente del conductor de transporte público que en ese momento conduzca la unidad, con los elementos que permitan su identificación, expedido por la subsecretaría. Artículo 108. Acerca de las concesiones y permisos se extinguirán por las causas siguientes. Fracción primera, expiración del plazo por el que se hubiera otorgado, siempre y cuando no se hubiere solicitado en tiempo y forma la renovación conforme a lo dispuesto en esta ley y su reglamento. Fracción novena, por muerte, incapacidad permanente que impida el cumplimiento de sus obligaciones o ausencia declarada judicialmente del titular, salvo en los casos de excepción previstos en esta ley. Artículo 100. Son causas de cancelación las siguientes: no iniciar la prestación del servicio dentro de los 30 días naturales siguientes al otorgamiento, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditado y autorizado por la subsecretaría. Fracción sexta.
ceder o de cualquier manera transferir la concesión o permiso o alguno de los derechos inherentes en el mismo sin llevar a cabo los procedimientos establecidos en la presente ley o en su reglamento ante la autoridad de transporte, o bien enajenar la concesión de permisos o alguno de los derechos inherentes a los mismos. Fracción 15, participar el conductor en 2 o más accidentes viales de gravedad en un lapso de 1 año a juicio de la subsecretaría y se acredite su responsabilidad. Fracción 17, incumplir de manera reiterada con los estándares de calidad técnica, operativa, administrativa y de servicio exigidos por la subsecretaría. Artículo 120. Los derechos y obligaciones inherentes a una concesión o permiso cuyo titular sea una persona física podrán ser sujetos de transmisión por sucesión. La concesión o el permiso podrán transmitirse a la persona beneficiaria que designe el concesionario o permisionario en la lista previamente inscrita ante el Registro Estatal de Transporte, la cual se deberá limitar a las personas sujetas a la sucesión legítima en los términos de la legislación civil aplicable. Se extinguirá la concesión en caso de no haber lista inscrita o cuando todos los beneficiarios de la lista inscrita estuvieron imposibilitados para recibir la concesión respectiva. Para la continuidad de la prestación del servicio objeto de la sucesión en cuestión, la subsecretaría expedirá los permisos temporales necesarios para desempeñar el servicio durante el proceso referido. Artículo 121. La sucesión de concesiones o permisos estará sujeta a que el concesionario o permisionario cuente con una lista de sucesión con orden de prelación de los beneficiarios registrada ante la subsecretaría. Artículo 122. La lista de sucesión estará inscrita en el registro y podrá ser actualizada por el concesionario o permisionario durante el término de la vigencia de la concesión o permiso. Artículo 123. La lista de sucesión inscrita ante el registro será la base para la transmisión de la concesión o permiso, la cual solamente podrá realizarse en una única ocasión, sin perjuicio de cualquier juicio sucesorio. La transmisión de una concesión o permiso por sucesión deberá tramitarse ante la subsecretaría en un término que no deberá exceder de 6 meses contados a partir de la fecha de fallecimiento del concesionario o permisionario. Artículo 125. Para tramitar la transmisión de la concesión o permiso por causa de sucesión, se deberá presentar la solicitud correspondiente en conjunto con los siguientes requisitos. Acreditar la personalidad y parentesco del beneficiario en términos de la lista registrada ante la subsecretaría. Fracción cuarta, acreditar la titularidad de la unidad de transporte afecta a la concesión o permiso o el derecho a la misma en el juicio sucesorio. Artículo 146. Los concesionarios y permisionarios podrán instalar publicidad en las unidades del servicio de transporte de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Artículo 150. Los vehículos que sean utilizados para el transporte de pasajeros deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de, fracción tercera, vehículos no motorizados, la determinada por la subsecretaría. En centros de población menores a 150,000 habitantes, la subsecretaría podrá autorizar la utilización de vehículos para la modalidad de taxi en una antigüedad de hasta 10 años y para las demás modalidades de transporte de pasajeros y mixto de hasta 15 años, atendiendo las revisiones físico-mecánicas, excepto por los que sean parte de la zona conurbada o metropolitana. Artículo 151. Los vehículos que sean utilizados para el servicio de transporte especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de, segundo párrafo de la fracción primera se deroga, decía, tratándose de transporte de personal, la dirección podrá autorizar la utilización de vehículos de una antigüedad de hasta 15 años, atendiendo a la revisión físico-mecánica que para tal efecto se practique. Fracción tercera, 7 años. Para empresa de redes de transporte con excepción de vehículos eléctricos o híbridos, cuya antigüedad máxima la establecerá la subsecretaría. Fracción cuarta, la determinada por la subsecretaría en función de sus condiciones físico-mecánicas del vehículo para los siguientes casos. Artículo 158. Las tarifas para el transporte de pasajeros en sus modalidades de masivo y colectivo en todos sus espacios son las siguientes. Tarifa general, la que se paga de forma ordinaria por los usuarios en efectivo o mediante el sistema de cobro que autorice la subsecretaría, la cual podrá ser diferenciada por ciudad o por zona conurbada. Fracción tercera, tarifa especial, aquella que se podrá autorizar
para determinados horarios nocturnos y días domingos o festivos, así como para periodos de baja demanda y áreas geográficas específicas a criterio de la subsecretaría. Artículo 169. Las infracciones citadas en el artículo anterior serán sancionadas de entre 2 y 120 serán sancionadas de entre 2 y 120 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente de la siguiente manera. Fracción primera, de 2 a 3 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, los contemplados en la fracción cuarta. De 2 a 6 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización, las contempladas en las fracciones quinta, séptima, octava y 26. La fracción tercera, de 3 a 6 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización en las contempladas en las fracciones enumeradas. La fracción cuarta, de 4 a 6 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización contempladas en la fracción enumerada. La fracción quinta, de 4 a 8 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización en las fracciones contempladas en las fracciones enumeradas. Fracción sexta, de 1 a 10 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización contempladas en la fracción enumerada. Fracción sexta, de 5 a 10 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización en las fracciones descritas. Fracción octava, de 6 a 12 veces el valor de la unidad y medida de actualización en las contempladas fracciones. Fracción novena, de 7 a 12 veces el valor diario de la unidad y medida de actualización en la contemplada en la fracción enumerada. De 7 a 14 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización contempladas en las siguientes fracciones. De 8 a 13 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización contemplada en la fracción enumerada. De 10 a 15 veces el valor de la unidad y medida de actualización contempladas en las fracciones enumeradas. De 16 a 21 veces el valor de unidad diaria de medida de actualización contemplada en las fracciones. En resumen, se aumentan, como pueden ver, las veces de la unidad y medida de actualización en todas las fracciones. ¿Puedo pasar al siguiente artículo? Gracias. Bien, por último, es la propuesta que nos hizo llegar el diputado Bazán respecto a un artículo transitorio noveno. Las concesiones otorgadas conforme a la ley anterior fenecerán al término señalado en su otorgamiento. Al concluir su vigencia, el titular podrá solicitar a la Secretaría General de Gobierno, en este caso es la Secretaría General de Gobierno, la revalidación de su permiso o concesión sin sujetarse al procedimiento de concurso señalado por esta ley, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos para su expedición y su solicitud sea presentada dentro de los 60 días hábiles anteriores a su vencimiento. Si no hace uso de este derecho dentro del término concedido, la concesión será cancelada definitivamente. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias al secretario técnico de las Comisiones Unidas. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna propuesta adicional? Adelante, diputado secretario. Gracias. El transitorio y algunas consideraciones que hicimos el día de ayer, comentarios, lo veo viable, son parte de lo que no acuerpó la iniciativa de su origen, de parte de lo que surgieron en los foros de consulta por el gobierno del estado y que los mismos transportistas, algunos de ellos aquí presentes, nos hicieron llegar. Quedan varios puntos, como bien dijo el diputado Óscar Avitia, quedan varios puntos que no toca esta iniciativa, pero que tampoco estamos, debemos estar cerrados en este Congreso para no seguir legislando esta ley. Es decir, mi misma iniciativa que fue sometida a esta consideración el mes de octubre, ahí está, con otra de Morena Entiendo, y otras que pueden surgir de lo que no incluyó esta iniciativa de la ciudadana gobernadora. Creo que la tarea de nosotros y de nosotros va a ser a la verdad posible presentar lo que no quedó para poderlo analizar a la brevedad posible en otro planteamiento, en otro dictamen, en otro momento que así corresponda.
En este sentido, hay algunos temas que son menores, que son de redacción o que son de articulado o que son de consideración de algunos de los gremios, llámese domperos o llámese de carga o llámese en algún tema de taxis, otras modalidades que ellos tienen, son más de 10 modalidades en este sentido, pero que obviamente pues, nuestro Parlamento es abierto para presentar estas iniciativas. Cada uno de nosotros tenemos ese derecho y poderlo ampliar estas modificaciones hacia el futuro. Creo que este es un gran avance de justicia, de gracia, es un gran avance de lo que en 2 años esperaron los transportistas de Chihuahua después de la ley del 2020, y que esto regresa certidumbre a las familias de los transportistas, a los concesionarios, y que particularmente lo que describe el transitorio es lo que describe la Comisión de Derechos Humanos en su allegamiento ante la Suprema Corte de Justicia con la acción de inconstitucionalidad que todavía tenemos en la Corte sobre la ley del 2020 en ese sentido. Entonces creo que es un gran avance. Vamos paralelo, también hay iniciativas, yo tengo una presentada y algunos de los presentes están en la Comisión de Movilidad. Creo que esta comisión está analizando y tienen foros, han llevado foros aquí en el Congreso. Yo lo seguí por la red social, el foro último, que muy interesante, por cierto, y que en estos foros de movilidad se va a describir otro gran escenario de lo que debemos hacer por la movilidad en todos sus aspectos en el estado de Chihuahua. Y ahí hay iniciativas que pronto creo que la comisión del diputado Benjamín nos la va a presentar al Pleno, y eso va a ser un gran avance también, la ley de movilidad del estado de Chihuahua, que hoy no se tiene o no se tiene como debe de tenerse a nivel, la armonización a nivel nacional también con la Ley Nacional de Movilidad y de otras entidades que han sido ejemplos en esta materia. Entonces, hay temas que no vienen en esta iniciativa, repito, pero que podemos volverlos a plantear y volverlos a analizar. No es el día de hoy el día único que podemos ver este tema. Pues tenemos todavía 2 años y 2 meses para seguir en la agenda legislativa de esta legislatura. Yo en lo personal, yo estoy ya trabajando lo que no está considerado y volverlo a plantear. La semana que entra estaré planteando algunos temas que me han dado los transportistas y usuarios y gentes en estos 3, 4 días de análisis público y que vamos a replantear en ese sentido. Pero creo que lo toral está y quedamos satisfechos con la propuesta de redacción en los términos generales que ha comentado el secretario técnico. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Bien, si no hay Diputada más, presidenta, sí. me adelante, permite. diputada. Adelante. Nada más, al igual que mis compañeros y compañeras de Morena y Movimiento Ciudadano, consideramos que el tiempo de que conocimos la iniciativa a este momento es corto para realizar un análisis exhaustivo de lo que representan las modificaciones que se realizan. Ayer lo comentaba el secretario Jáuregui, el servicio de transporte es una responsabilidad del Estado y por tanto debemos atender lo que a este Congreso le corresponde. Reconocemos el problema de transporte en las condiciones actuales representa. Por ello necesitamos de mayor conocimiento para tomar decisiones. Reconocemos también el trabajo de la Secretaría Técnica, siempre nuestros respetos. Pero en esta comisión debe conocer que la lectura en esta sala de la iniciativa no es analizar a conciencia el tema. Por ejemplo, el caso de las sanciones en el artículo 169, que no se reforma el primer párrafo y menciona que las sanciones deben de ser entre 2 a 120 UMAS. Y hay sanciones que se disminuyen hasta 1 UMA, lo que no es congruente. No sabemos si es error de dedo, no, suponemos. En la fracción nueva de que se propone
se propone el 23 del 1 al 100, de 1 a 120 UMAS por usar celulares o radios como viene en la iniciativa. Entonces, sí tendríamos, estaríamos en acuerdo con los compañeros. Sería cuanto de nuestra parte. Gracias, diputada Deyanira. Adelante. Le solicitaría de favor, si son tan amables, de tener silenciados sus micrófonos, por favor. Adelante, diputado Francisco. Gracias, presidenta. Voy a segmentar mi intervención en este punto en dos aspectos. El primero de ellos relacionado a un dato que ha comentado aquí el diputado Bazán, que me parece particularmente relevante, que es en torno a un recurso jurídico que se encuentra en este momento en curso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, en razón de que la legislación vigente se encuentra sometida a un proceso de control abstracto de constitucionalidad que resolverá el Tribunal Constitucional, entiendo en sala, según se ha comentado, me parecería conveniente, uno, porque son aspectos que debo decir en este momento no conozco a detalle, si la Secretaría Técnica de esta comisión pudiera compartirnos los conceptos de invalidez que fueron planteados en este recurso legal, si eventualmente con esta iniciativa queda sin materia o si son aspectos diversos o si algunos quedarían subsistentes en su caso, porque estaríamos nosotros legislando en este proceso sobre un aspecto que está confrontado en cuanto a su constitucionalidad. Entonces me parece que es un presupuesto indispensable en la deliberación de esta comisión conocer ese mecanismo, ese recurso de control abstracto que se encuentra en este momento en curso. Ahora bien, respecto de los planteamientos concretos que plantea la iniciativa, a mí me parece que habría, más allá de la lectura propiamente de los artículos que agradezco que se haya realizado, hacer una valoración de algunos temas en particular. Por ejemplo, en cuanto a la publicidad en los camiones, se establece una delegación reglamentaria para que sea justamente en la expedición del reglamento en donde se detallen algunos supuestos, restricciones de esta publicidad. A mí me parecería conveniente que no hubiera esta delegación, es decir, que en esta legislación ya propiamente en la ley se establecieran por lo menos algunas directrices, que no hubiera, digamos, una completa amplitud en la función reglamentaria, sino que se establecieran algunos parámetros justamente en este proceso de permitir la publicidad en camiones. Es decir, creo que el dictamen que eventualmente se presente sí tendría que incorporar algunos aspectos relativos a parámetros en cuanto a la publicidad. Lo segundo, en torno a la renovación de concesiones, se establece que será hasta en 3 ocasiones con una duración total de 30 años. Quisiera que nos detuviéramos un poco en este aspecto en razón de que la legislación anterior establecía 2 ocasiones, ahora se amplía a 3 veces con un periodo total de 30 años. Creo que habría que razonar por qué esta ampliación. Creo que es un aspecto importante. Ahora, en torno a la plataforma que estará desarrollando el gobierno para los taxis, me parece que sería conveniente establecer la posibilidad de participación del sector privado en el desarrollo de estas plataformas. Cuando el gobierno interviene en el mercado, generalmente lo hace mal. Entonces creo que sería saludable establecer la posibilidad de la participación conjunta del sector privado en este tema. Son, digamos, en un primer acercamiento, en una primera aproximación, los aspectos que pondría a consideración de esta comisión. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Georgina Pujante.
Me parece que antes había una pregunta concreta con el secretario técnico, si nos pudiera hacer favor de responderla para sobre la misma poder dar mi participación. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Es apreciación de la Secretaría Técnica que si esta impugnación en realidad fuera resuelta de manera contraria a la ley con lo que quedaría insubsistente, es decir, derogaría o sería propio abrogar precisamente todo el cuerpo normativo para emitir uno nuevo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, por favor, corríjanme si es que me equivoco. Me parece que dentro de los conceptos de violación tiene que ver con las concesiones, por lo que incluso el recurso se quedaría sin materia. Yo entiendo de verdad que hay aportaciones muy importantes en materia de los usuarios y en materia de movilidad y que incluso si es que yo sobre todo creo en algo, que no habemos nadie, perdonen el francés, tan chingón para hacer algo perfecto. Nomás conozco a alguien y es a Dios. Y si esta propuesta de iniciativa puede ser perfectible, porque tenemos siempre la opción a través de reservas o de la discusión de las iniciativas de leyes de poder introducir conceptos que a lo mejor se van analizando. Para mí la participación ciudadana es de la mayor importancia, sin embargo destaco varios puntos de la participación ciudadana. Entiendo que algunos foros se dieron la legislatura pasada y dieron origen en gran parte a la legislatura del 2020. Entiendo que el Ejecutivo lanzó foros en este año y entiendo también que incluso dentro de las iniciativas, y aquí destaco el trabajo de mi compañero Benjamín Carrera, se hicieron foros. Entonces, creo yo que muchas de las propuestas pueden ser introducidas y podemos irle avanzando. ¿Por qué? Porque yo en algo que sí estoy muy convencida es que mientras si no le metemos, o sea, es decir, podemos analizar y filosofar eternamente y a lo mejor vamos a generar una serie de documentos maravillosos para el archivo de la Biblioteca del Congreso del Estado de Chihuahua y que serán de una enorme valía a efecto de investigaciones académicas. Sin embargo, creo que en el día a día de las personas, concretamente yo hablo de mi distrito, el 12 del norte de la ciudad, el problema de transporte es urgente y el problema del transporte y de la movilidad en zonas tan alejadas como Riberas de Sacramento, que por cierto es una de las rutas que funciona mejor, se necesita mucho que se garantice el derecho a la movilidad. Yo no estoy peleada en que sigamos haciendo cosas y que sigamos avanzando. Hasta ahí sería mi comentario, muy amables. Gracias, diputada. Bueno, ya para finalizar, en efecto, yo creo que es un tema que nos premura a todos. Necesitamos empezar a dar las soluciones y no estamos en contra de la creación, por supuesto, de mecanismos que vengan a robustecer la ley. Sin embargo, este tema tenemos que actuar ya como representantes sociales, en efecto. Y pues yo creo que podemos en un futuro, y como lo comentaba el diputado Bazán, estar de nueva cuenta presentando y pues sentándonos a analizar aquello adicional que tengamos para abonar a la ley de transporte como se ha venido realizando. Reitero, ha sido un tema que se ha presentado por los diferentes grupos y representaciones parlamentarias, por lo cual es interés de todas y todos. Entonces, si no hay más participaciones, si no hay alguna otra observación. Nada más que venga la diputada. Listo. Si no se escuchan los que están conectados. Ahí está bien, ya estamos conectados. Gracias, diputado. No veo a la diputada Deyanira. Ah, ya la vi. Listo, diputada. Gracias. Sí. ¿Iba a hacer un comentario, diputado Francisco Sánchez? ¿No? Bien. Diputada Deyanira, sí está conectada.
Sí. La veo conectada, pero no sé si. Bueno. Bien, ahora sí. No pasa nada. No habiendo más oradores y participaciones, solicitaría al diputado secretario pregunte por favor a quienes integran ambas comisiones unidas respecto al sentido del proyecto de dictamen para ser elaborado, por favor. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los señores diputados manifiesten su voto respecto al sentido en lo que debe elaborarse el dictamen 1122, con lo que estén por la elaboración de un sentido negativo del dictamen o positivo. Adelante, voy a pasar lista. Carla Rivas, diputada Carla Rivas. A favor del sentido positivo. Omar Bazán, a favor. Roberto Marcelino Carrión. Tu micrófono, compañero diputado. Tienes apagado el micrófono, diputado Carreón. No nos escucha, diputado Carrión. ¿Sí nos escuchan los demás diputados? ¿Sí? Sí. Ok, diputado Carrión, su sentido del voto, si es positivo o negativo para la elaboración del dictamen. Si gusta, lo voy a saltar y lo pongo al último, en lo que vemos lo de su acceso. Diputado Oscar Daniel Avitia. Gracias. Diputado Ismael Pérez. A favor del positivo, Gracias, diputado. diputado. Diputada Ivonne Salazar. Gracias. Diputada Adriana Terrazas Porras. Gracias. Diputada Georgina Bojanda. Gracias. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Gracias. Diputada Amelia Deyanira Osaeta. Abstención. Diputado Bazán, ¿le podría tomar mi voto a favor? Si es tan Sí, amable. con Tengo mucho problemas gusto. aquí. Muy bien, gracias. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. A favor del dictamen de lo positivo, diputado. Muy bien. Diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Por las razones expuestas voy a manifestar mi voto en abstención, diputado. Muy bien. 2 abstenciones, 2 en contra y 8 a favor. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba el dictamen en sentido positivo para la elaboración del proyecto de dictamen y se instruye a la Secretaría Técnica a elaborar el documento correspondiente, por favor. Finalmente, pasando al último punto a desahogar, solicitaría al diputado secretario pregunte a las y los integrantes de las comisiones unidas si tiene algún asunto general a tratar, por favor. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y a los legisladores si tienen algún asunto general a tratar. Yo una pregunta, ¿para cuándo se convocaría la sesión? Estaríamos convocando para el día de mañana, están las mismas comisiones unidas, si le tienen a bien, a las 12 del día. O sí, a la 1. Ah, tiene razón, hay otra. Sí, tenemos comisión también. A la 1 de la tarde el día de mañana, por favor. Sí. Sí, pero tenemos comisión. A las 2 en gobernación. Es acabando porque está larga la de gobernación también. Sí. Bien, ¿les parece? A las 2 de la 2 tarde, de la tarde. nos vemos aquí mismo. Voces Unidas, es acabando gobernación. Nos juntamos, ¿verdad? Bien, mañana citaríamos a Comisión Unidas a las 2 de la tarde aquí mismo. Bien. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:50 del día en que se actúa, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Nos vemos mañana. Gracias, diputada.